Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 24 de junio del año 2022. Ya ha transcurrido prácticamente medio año y es un momento oportuno para hacer un recuento en la fraternidad de quiénes somos y qué hemos hecho. Así es de que me voy a permitir compartirles la pantalla y primero les diría, la fraternidad hace un poco más de 2 años, el mundo se vio conmocionado porque en China apareció una cepa de un nuevo virus que provocó la enfermedad del COVID-19, se extendió al mundo y fue declarada por la OMS una pandemia global. En esa pandemia, pues todo era un caos. No sabíamos qué teníamos que hacer. eh, la gente buscaba información y lo único que nos llegaba al inicio es que era una enfermedad muy seria y que mataba gente. Y todavía peor, que mataba a adultos mayores y con algunas comorbilidades. Y bueno, este, esta situación inusual de esta pandemia, porque pues la verdad que nos tomó desprevenido y no sabíamos qué es lo que iba a pasar, cuál era la situación, y nada más se nos iba informando a cuentagotas, pues algunas de las cosas, de los casos que se iban presentando a nivel mundial, a nivel de México, y hasta que llegó la primera causa mortal, y entonces ya con miedo, las autoridades nos recomendaron que nos recluyéramos en nuestros domicilios. Y por primera vez, posiblemente en la historia, pues era el momento a nivel mundial de ver calles vacías, comercios cerrados, la gente espantada, los hospitales atiborrados de enfermos demandando atención. Y en todo ese caos, pues la información en México, pues era que un poco contradictoria, pero lo que sí era importante es que nos teníamos que confinar en nuestro domicilio. Y así lo hicimos en abril del año 2020 y durante ese confinamiento dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se viene? Y había desde las ideas más catastróficas de desaparición de la raza humana hasta las más ligeras por gobernantes que decían que era una especie de catarro que se iba a quitar al llegar el verano o al llegar el otoño o el invierno y que iba a ser autolimitado. Muy lejos de eso. Y entonces se me ocurrió la idea de hablar con mis semejantes, con mis compañeros académicos y algunos otros médicos, y decidimos ante tanta información tan alarmista, con tanta desconfianza, con tanto temor y con tanta mala información, pues entablar inicialmente un chat por WhatsApp, una herramienta nueva para muchos de nosotros y que era la forma en que podíamos estar de alguna manera unidos en tiempo real, diciendo todo lo que sentíamos, lo que nos pasaba, e irnos intercambiando información que nos iba llegando de diferentes países, de diferentes fuentes. De esta forma, muy rápidamente se fueron uniendo eh, otros médicos y aquí están los que iniciamos este chat que le llamamos Médicos Unidos por México. Y con ese nombre, que nos sentíamos totalmente identificados, pues porque éramos unos médicos mexicanos y que de alguna manera estábamos uniéndonos ante una catástrofe mundial y nacional, pues iniciamos este chat con esta nueva herramienta y quiero mencionar al académico doctor Roberto Rodríguez García, al académico doctor Arturo Perea Martínez, al académico doctor Rubén Álvarez Solís, al doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda, al doctor César Virgen Ortega, al doctor Manuel Ochoa Hernández, que aparte de ser mis amigos y excelentes médicos,
pues al igual que yo, estábamos muy preocupados acerca de qué es lo que pasaba. Rápidamente se nos fueron sumando compañeros médicos, y entonces descubrimos otra herramienta. Aparte de estar conectados con un chat por WhatsApp, en el cual teníamos oportunidad de hacer videollamada, intercambiar fotos, documentos, bibliografía y estar interactuando en las cosas que nos preocupaban y que no, y que además oíamos opiniones diversas y nos íbamos alimentando y nos sentíamos protegidos de alguna manera. Empezamos entonces con nuestra experiencia con la plataforma de Zoom. Y recuerdo pues infinidad de cosas porque yo no sabía manejar la plataforma de Zoom y empezamos con el Zoom gratuito. Entonces es muy chistoso porque la primera plática que se dio, que fue el 8 de mayo del 2020, pues resulta que estábamos en una plataforma gratuita y a los 40 minutos nos cerraron la plataforma cuando estaba lo mejor de la plática. Pero esta fue la primera plática, la pediatría de primer contacto ante la pandemia de COVID-19, y la impartió el académico doctor Arturo Perea Martínez. A partir de ese 8 de mayo del 2020, ya nada nos paró y espero que nada nos pare, porque empezamos a tener una serie de actividades, aparte del chat, que primero pues incrementamos miembros en el chat. Segundo, intentamos tener un logo inicial, que es ese fue el logo inicial, lo hizo por cierto una profesora, y entonces empezamos a reunirnos en pláticas con plataforma de Zoom, los martes con Pediatría al Día, los jueves con una plática de café, ambas en las mañanas a las 9 de la mañana, y los viernes, como hemos hecho desde el 8 de mayo de 2020, la videoconferencia de viernes. No hemos faltado en ninguna, no ha fallado ninguna en estos 2 años con 2 meses. Y también hicimos foros de discusión con varios médicos sobre tópicos específicos. Recuerdo en este momento que hablamos de la enseñanza, aprendizaje de la pediatría, entre otros, en qué es la verdad y lo contrario o lo falso del COVID hasta ese momento. Y en fin, tuvimos una serie de foros muy interesantes, y también creamos una figura que creo que es muy importante, porque ¿cuántos de nosotros tenemos maestros que admiramos, compañeros con los que compartimos parte de nuestra vida profesional, o alumnos incluso que se han destacado porque desde que los vemos decimos, qué bárbaro, este es un fuera de serie? Entonces, hemos tratado de reconocer a esos médicos que les llamamos médicos sobresalientes, porque sobresalen de la generalidad, y dejar plasmado para la posteridad un video de esa persona. A mí en lo personal me hubiera encantado hacerle un video al maestro Kumate o a otros grandes personajes de la pediatría. No fue posible, no le tocaron esos tiempos, pero ahora creo que hemos hecho varios videos de médicos sobresalientes. Aquí tenemos al maestro Arturo Loredo, que es uno de ellos. Y bueno, pues esas son las actividades que hicimos durante 2020. En 2021, pues estas eran las condiciones en enero del 2021, ya esperando la famosa vacuna, con un éxito rotundo desde el punto de vista científico, que una pandemia tan rápidamente se haya identificado el virus, se haya conocido el genoma y se haya hecho una vacuna, es un récord verdaderamente exitoso de la ciencia. Y pues de esta manera dijimos, bueno, pues ¿qué vamos a seguir haciendo? Porque seguimos en pandemia. Bueno, pues vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, hacer un poco más de socios, vamos a formalizar lo que es Médicos Unidos por México,
y decidimos convertirnos en una asociación civil. El problema que tuvimos al desear convertirnos en asociación civil es que el nombre de Médicos Unidos por México no estaba disponible. Y sin embargo, así nos conocía la gente porque teníamos ya en ese entonces 200 y tantos videos. Y buscamos un nombre más apropiado y afortunadamente conseguimos el nombre de Fraternidad Médica por la Salud. Y este nombre de fraternidad me viene bien porque fraternidad, que viene de fraterno, de hermano, es una hermandad, el que se trata como un hermano, pues nos viene bien porque ese ha sido el sentimiento de este grupo de Médicos Unidos por México. Durante ese año de 2021 siguieron las videoconferencias y se elaboró el libro del académico doctor Rubén Álvarez Solís acerca de las memorias de la pandemia, en las cuales muchos de nosotros participamos ahí en colaboración. De esa manera, y ya muy envalentonados al inicio de 2021, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un congreso. Tenemos que hacer un congreso porque nos hemos dado cuenta que durante décadas las políticas de salud en México le han apostado a la medicina hospitalaria, tanto de segundo como de tercer nivel, y se han olvidado de lo que es el primer contacto. Y lo digo con conocimiento de causa porque creo que todos nosotros nos damos cuenta que el consultorio del médico general, al menos en las ciudades, está desapareciendo. Cada vez hay menos consultorios de médicos generales. No hay una estrategia, aunque se dice muchas de las formas que se han intentado de la medicina de primer contacto promovida por la Secretaría de Salud, pues han fracasado. Y no ha sido posible garantizar el promover la salud, el atender los padecimientos de primer contacto con un diagnóstico oportuno y canalizar a los que lo necesitan a un segundo o tercer nivel y luego recibir pacientes para rehabilitación con, dijéramos, con méritos tristes para México como obesidad infantil. Somos el primer lugar mundial. Y eso pues no se va a solucionar en los hospitales. Y con esa idea y viendo tantas comorbilidades que mataban mexicanos, decíamos, bueno, esos ciudadanos mexicanos mayores de edad, pues en algún momento fueron niños y que consideramos que esas personas vienen arrastrando desde la niñez muchas de las cosas que se dejaron de hacer durante esa etapa y que vienen a repercutir en la edad adulta con grandes tasas de mortalidad en esta pandemia. Y con esa filosofía, esa idea y ese objetivo, decidimos hacer pediatría de primer contacto del 12 al 14 de agosto de 2021. En ese entonces, avalado por la Academia Mexicana de Pediatría, la Universidad del Valle de México, y nosotros ya como asociación civil, tuvimos este congreso de manera virtual, que fue un gran reto. Fue un gran reto porque nadie de nosotros conocíamos realmente las herramientas digitales y todo el potencial que tiene. Aquí estoy mostrando que el 26 de abril del año 2021 formalizamos legalmente y nos integramos como asociación civil. En este congreso tuvimos 2 salas simultáneas, 36 videoconferencias, 4 talleres y un foro de discusión. Estuvo presente el secretario de Salud, Jorge Alcocer, la presidenta de la Academia Americana de Pediatría, Mueli Islagui, que por cierto va a estar nuevamente en el Congreso de este año, y el presidente en funciones en ese año, que era el doctor académico Roberto Guillermo Calva y Rodríguez. Ese congreso fue tan exitoso que tuvimos más de 1,500 asistentes y tuvimos un concurso de investigación con trabajos libres y casos clínicos, y en la clausura fueron premiadas, encargada de ello, la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. Estuvo presente la en ese entonces directora de Ciencias de la Salud en Veracruz, ahora es la nacional, que es la doctora Blanca Aurora Hernández Cruz,
Estuvo presente como moderador y maestro de ceremonias el académico doctor y expresidente de la Academia Arturo Perea Martínez. Estuvo encargado de la Secretaría de Salud el doctor José Ceja, encargado de proyectos de primer contacto, y el presidente de la Academia en funciones 2021, el académico doctor Roberto Guillermo Calva y Rodríguez. En 2022, pues decidimos seguir con esa filosofía. ¿Y cuáles son las metas y objetivos? Bueno, continuar con la educación médica continua, seguir con las videoconferencias. Recientemente, en abril, tuvimos un simposio de puericultura también muy exitoso, en el cual tuvimos talleres y participantes impulsando también liderazgos de gente muy joven, muy bien preparada. La profesora titular de este simposio que le llamamos Amapola del Gras, en reconocimiento a una gran académica que desgraciadamente ya no está con nosotros y que fue impulsora de la puericultura, fue la doctora, como profesora titular, la doctora Sandra Fabiola Aguilar García, una pediatra neonatóloga, excelente persona, excelente médico, y nos hizo favor de coordinar, moderar y hacerse cargo de este simposio. Ella vive en Jopelchen, en Campeche. Ahora, la meta es realizar el segundo Congreso de Pediatría de Primer Contacto 2022. Pero también hemos participado en la alianza del grupo del doctor académico Arturo Perea y la Alianza por una óptima nutrición complementaria, que tiene vocales en varios países latinoamericanos. Hemos también apoyado e impulsamos la revista mexicana de atención primaria en pediatría, que el editor es el académico doctor Ulises Reyes Gómez. Queremos incrementar socios y alianzas actualmente con la Academia Mexicana de Pediatría, que lo tenemos, la Universidad del Valle de México, la Universidad de Asunción de Paraguay, y vocales en diferentes países como Estados Unidos, Perú, Argentina, Colombia, Paraguay, Emiratos Árabes, Turquía, la India, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Chile y Uruguay. Este fue el simposio de puericultura Amapola del Gras, fue del 21 al 23 de abril. Aprovechamos a festejar nuestro aniversario de habernos formado como Médicos Unidos por México, que fue el 21 de abril. Estuvimos algunos de nosotros reunidos en un hotel de aquí de Veracruz. Tuvimos encuentros muy agradables, con playeras y convivios. Y bueno, finalmente, lo importante, y aquí está la doctora Sandra Fabiola en plena acción, cómo hicimos real este simposio de puericultura. Aquí está Fabiola, acá Juan Héctor Meléndez, Castilleros, que es ginecólogo, pero participó también la contadora Julia Luna Velázquez, que es nuestra tesorera, y un servidor en plena acción durante el proceso y desarrollo del simposio de puericultura. Ahí por allá atrás vemos al doctor Jorge Chuk, que es un entusiasta y además ha hecho el programa académico en ambos congresos de pediatría de primer contacto. Y bueno, este congreso exitoso, vemos ahí a Julia Luna como lo de las inscripciones, acreditaciones, correos, es un mundo de información. Muchas gracias a la contadora que tan entusiastamente afronta estos retos. Y bueno, ahora el reto es, bueno, también quiero mencionar que en este año pues ya estrenamos nuestra website, nuestra página de internet, en la cual pues hay información de nosotros, de los eventos, información de lo que estamos haciendo, de lo que tenemos proyectado, como por ejemplo aquí el Congreso de Pediatría de Primer Contacto 2022, y aquí vamos poniendo las pláticas en un blog que tenemos en nuestra website. Actualmente somos 153 miembros en el chat. Tenemos más de 450 videos en nuestro canal de YouTube, más
de 1,600 suscriptores y hemos tenido más de 10,000 reproducciones de nuestros videos por mes. El reto inicial, queríamos hacer esta pediatría de primer contacto de manera híbrida. Creíamos que podíamos convencer a los laboratorios farmacéuticos y algunos otros patrocinadores, pues que nos apoyaran para este evento, pero no tuvimos el respaldo esperado y decidimos nuevamente hacerlo virtual, porque el hacerlo híbrido representa un gasto verdaderamente muy difícil para los precios que queremos dar de los congresos, que son bastante accesibles para cualquier persona y categoría. Entonces, pues decidimos hacer de manera virtual este congreso nuevamente, pero cambiamos la fecha. En lugar de agosto la pasamos a septiembre y del 8 al 10 de septiembre del año 2022, pues vamos a tener nuestro segundo congreso internacional. En el primer congreso participaron 12 países. Ahora va a participar solamente 8 países. Hay varias razones, sobre todo las de desfase de horarios, que vimos que era un problema. Y por esa razón nada más vamos a participar en esta ocasión 8 países. En esta, si se fijan ustedes, los costos son bastante bajos y si tomamos en cuenta el valor agregado, porque a veces vamos de manera presencial a un congreso donde hay 2 salas simultáneas y tenemos que escoger entre una sala u otra. Y pasado el congreso se acabó nuestra oportunidad de haber escuchado a grandes personalidades. Esto no sucede ahora, porque si en ese momento puede entrar a una sala, va a tener 2 meses el que se inscriba para entrar a la conferencia o taller o cualquier otra situación que se presente en el Congreso de manera continua con su mismo folio de inscripción. Ese es un valor agregado. Además, pues no tiene que gastar en hotel, en traslado, comidas, toda la logística de ir a un congreso a la distancia. Este es el programa, por demás interesante, en las 2 salas que vamos a tener. Vamos a tener a la doctora Sandra Fabiola Aguilar García, la que fue profesora del Simposio de Puericultura, una gran pediatra neonatóloga, siempre con temas enfocados en la atención primaria, la medicina de consultorio, la medicina de guerra, lo que tenemos que hacer y que hemos dejado de hacer durante mucho tiempo. También va a estar el doctor Manuel Ochoa Hernández, que es de Monterrey, con una amplísima experiencia acerca de la tecnología, las reuniones de educación médica continua, puesto que él es el encargado de el Congreso Interamericano de Pediatría, que se hace cada 2 años y es muy exitoso además. La doctora Ana Carolina Aguilar Venegas es una neuróloga pediatra de Chihuahua con un conocimiento impresionante, un currículo impresionante para su corta edad y la verdad que es una delicia escucharla. Vamos a tener en esta ocasión, variando un poco, la participación de un querido colega español que es José Murcia. José Murcia es el presidente de la Sociedad Andaluza de Pediatría. Hace un mes tuvieron su congreso y se han puesto acerca de cómo los maltrató la pandemia en España con algunas de las metas. Y parte de eso es lo que nos va a decir en su plática, porque el doctor Murcia es un experto, es doctorado y especialista de atención primaria y también es editor y ha hecho varias publicaciones con respecto al tema de la pandemia y lo que se viene. Creo que nos va a dejar muy satisfecho su plática. También invitamos al doctor Daniel Botero, un médico líder de opinión en Colombia, y él nos va a hablar de tema un poco filosófico acerca de la medicina pediátrica. Yo creo que va a ser una gran experiencia. La doctora Moira Islagui, antes de la inauguración, nos va a hablar de la importancia del cuidado de los niños y su futuro con las actividades
y la calidad de la medicina en los programas infantiles. En la sala simultánea de ese mismo jueves vamos a tener al académico doctor Ulises Reyes Gómez. Ulises Reyes Gómez es ampliamente conocido, es un investigador nato y nos va a hablar precisamente de un tópico que él domina, y como editor de la revista de pediatría de Primer Contacto seguramente nos va a hablar mucho y nos va a dar un horizonte diferente, una visión diferente de la pediatría en la atención primaria. El doctor Horacio Reyes, bueno, ¿qué puedo decir del académico doctor Horacio Reyes? Es el director de APROPLAN, hablan acerca de la alimentación al seno materno, sus bondades, ha hecho libros, es conferencista, tiene múltiples investigaciones y nos va a hablar precisamente de eso, cuáles son las realidades y los mitos de la alimentación al seno materno. El doctor César Virgen, de Tabasco, de Villahermosa, de los socios que iniciamos, Médicos Unidos, él es un experto en cuestiones de bioética, es un gran revisor de bibliografía y nos va a hablar acerca del COVID de larga duración, tratado en el consultorio. La licenciada en nutrición, Patricia Tostli, que es una líder de opinión en cuestiones de nutrición. Recientemente tuvimos una plática muy buena de ella, tiene una gran experiencia como conferencista, haciendo talleres, investigando. Nos va a hablar precisamente qué es lo que está pasando con el sobrepeso, la obesidad, qué es lo actual y cuáles son las propuestas. Invitamos también a la doctora Sonia López Álvarez. La doctora Sonia López Álvarez es una especialista en salud pública, tiene experiencia en España, en Estados Unidos, ha hecho una maestría en Harvard y precisamente nos va a hablar qué es lo que ha pasado en esta pandemia con la vacunación desde el punto de vista de la salud pública. El académico doctor Roberto Rodríguez García, de la sección sureste de la academia, quiero mencionar, entre otras cosas, es el médico que más ha publicado en la historia de Veracruz. Ese es un gran mérito que reconocemos de Roberto, y nos va a hablar de un tema que, aunque es común o no tan grave, pues no deja de ser interesante en la visión que le va a interpretar seguramente Roberto. Ya para el viernes 9 de septiembre en la sala 1 vamos a tener otro conocido también, líder de opinión, que es pediatra, infectólogo, académico, el doctor Antonio Luébanos. Él va a hablar acerca de la prescripción de antibióticos, algo que lo hacemos de todos los días, pero la pregunta sería, ¿y lo hacemos correctamente? ¿Sabemos lo que estamos haciendo? Bueno, pues él nos va a aclarar esa situación. También tengo mucho gusto en que haya aceptado la invitación el doctor Nelson Segundo Faría. Él es un médico pediatra de Venezuela, integrante también de la fraternidad, es también vocal de la fraternidad en Venezuela y también vocal de la Alianza por una Óptima Alimentación Complementaria, y nos va a hablar qué es lo que pasa cuando una mamá está amamantando a su niño y tiene fiebre su niño. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo creo que es un tema interesante. La doctora Sonia Arza Fernández, infectóloga pediatra de Paraguay, es una gran amiga, líder de opinión, profesora en la Universidad de Asunción, ha hecho libros, recientemente sacó un libro de infectología avalado por la Academia Mexicana de Pediatría, en la cual Roberto Guillermo Calvo y Rodríguez hizo la editorial, y es un gran libro. Ella nos va a hablar acerca de las infecciones respiratorias altas. Yo creo que es un tema que tenemos, parece un tema viejo, pero siempre es de actualidad porque hay muchas variaciones, y será muy interesante oír la opinión de la doctora Arza. Para empezar, en el cono sur están al revés las estaciones. Ahora ellos están en invierno, y sería ver cuál es el comportamiento de esas infecciones respiratorias. También repite una querida colega y amiga, la doctora Luz Aimé
Reina Mejía, que es neumóloga pediatra de Perú, y nos va a hablar de la neumonía recurrente en pediatría. Quiero hacer público mi reconocimiento para la doctora Reina, porque el año pasado, antes de que tuviera su bebé, casi ya teniéndolo, nos hizo favor de participar, y lo cual yo admiro mucho. Así es de que su niñita preciosa, pues es como una ahijada de nosotros en la fraternidad. Aparte de ella, en ese programa de viernes cierra el académico doctor Roberto Guillermo Calvi Rodríguez, expresidente. ¿Qué hay de nuevo en gastroenteritis? Él es gastroenterólogo pediatra y creo que nos va a dar conceptos muy novedosos y de utilidad. En la sala 2 de ese viernes vamos a tener al académico doctor Guillermo Janoski. Guillermo Janoski acaba de ingresar a la Academia Nacional de Medicina. No solamente es académico en la Academia Mexicana de Pediatría, sino también en la de Medicina y Cirugía. Y nos va a hablar acerca de las urgencias quirúrgicas que se pueden diagnosticar con un examen físico. Eso es terriblemente importante porque ahora estamos tan inundados de tecnología y pensamos que todo se resuelve, o a veces tenemos las limitaciones y creemos que no podemos hacer cosas porque no tenemos equipos y nos olvidamos de la clínica. La doctora Carla Azucena Castresano es una otorrino pediatra y ella, que es además profesor de la Universidad del Valle de México, nos va a hablar de la otitis externa y otitis media. ¿Qué hay de nuevo? Creo que hemos visto muchos menos casos de otitis a lo que estábamos acostumbrados hace 50 años, pero no deja de ser una patología que además es maltratada y tiene repercusiones con secuelas a futuro. Yo creo que va a ser muy interesante saber de este tema. El doctor Arturo, el académico doctor Arturo Perea Martínez, nos va a hablar de un tema que parece sencillo, pero es terriblemente novedoso, de la hidratación infantil saludable y los beneficios en la salud y la enfermedad, porque hay que recordar que nosotros somos un gran porcentaje, y diría el mayor porcentaje de nuestro peso, pues agua. Entonces yo creo que lo que nos va a vertir el doctor Perea va a ser muy interesante. El doctor Carlos Benítez Pineda, un excelente médico pediatra, exdirector del Hospital Infantil de Chihuahua, biotecista y muy conocedor de los temas, nos va a hablar precisamente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Va a ser un halago escuchar al doctor Benítez. La doctora Belkis Andreina Monsalve, venezolana de origen, avecindada en México y con una gran experiencia. Ella es pediatra, es oncología pediátrica y nos va a hablar de la anemia en el niño. También va a estar en ese viernes cerrando una querida colega y amiga, especialista en puericultura, y ella le encanta las malformaciones orofaciales, especialmente el labio y paladar hendido, lo que ella cariñosamente llama boquita de liebre. Y tiene varios libros, es profesora de diplomados y maestrías, y nos va a hacer favor en esta ocasión de hablar precisamente del desafío de alimentar a los niños que tienen malformaciones orofaciales. Ya el sábado, el último día del Congreso, en la sala 1, vamos a tener al académico doctor José Guillermo Milán. José Guillermo Milán es un académico cirujano pediatra con una vasta experiencia y además con una personalidad y calidad humana que siempre nos pone el ejemplo de qué es la empatía y qué es el apoyo a los demás. Y va a hablar de mi niño requiere cirugía. Es muy importante porque ¿cuántos niños hay que se operan y ni siquiera era necesario operar? La doctora Rosario del Socorro es una doctora que nos va a hablar acerca del síndrome del niño vulnerable. Es un tema así como que parece ser que todo el mundo lo conocemos, pero no lo conocemos. Esa es la verdad.
va a ser también muy importante oírlos. El doctor Juan Héctor Meléndez, un conocido, ya ha participado prácticamente en todas las actividades de Médicos Unidos, va a hablar de un tema necesario que dominemos, que es la prescripción médica, sus ventajas y peligros. Ahora, todos los médicos estamos con un pie en el abismo, porque si hacemos cosas mal, podemos tener una responsabilidad legal. Un servidor, voy a hablar de la atención y control del asma en los escolares. En Veracruz hay mucha polémica porque durante casi 30 años hemos creído en unas guías que nadie aplica, que son complejas, que son difíciles. En Europa, por ejemplo, se calcula que el 10% de los niños asmáticos son de asma de mal control, y yo siempre digo que un asma de mal control es un asma maltratado, mal diagnosticado y maltratado. Pero en fin, ahí espero me escuchen. El doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda, que es además el creador de este programa y responsable, va a hablar del futuro de la medicina y la ética. Él es biotecista y creo que va a ser muy importante escucharla. Y cerrando, en la sala 2 de ese mismo sábado, va a estar el doctor Jorge Alonso López Carrasco, que es un médico de adolescentes, un médico pediatra, pero de adolescentes, le gusta mucho la ginecología pediátrica y tiene una vasta experiencia. Él trabaja en el norte y también va a ser muy interesante escucharlo. La adolescencia y la anticoncepción, un tema pues que ha dejado de ser eh, un tabú y que ahora se habla con tanta libertad y tanta importancia, y lo va a impartir el vicerrector de la Universidad del Valle de México, el doctor Alejandro Porras Bojalil, que además él es ginecólogo y nos va a hablar de este tópico. El maestro y querido académico doctor Arturo Loredo Abdalá nos va a hablar de la línea del tiempo en el maltrato infantil. Quiero mencionar que yo creo que el doctor Loredo es posiblemente el médico que más sabe acerca del maltrato infantil. Tiene reconocimientos, libros y lleva una infinidad de años. Vamos, cuando yo era residente ya hablaba él del maltrato infantil. Entonces, mi reconocimiento y mi admiración para el maestro Loredo, que nos hace favor de participar. La doctora Marisol Fonseca Flores va a hablar de la enseñanza y aprendizaje de la medicina, un tema terriblemente polémico porque tenemos una gran cantidad de tarea pendiente. Tenemos 170 y tantas escuelas de medicina, cada quien enseña como quiere, las horas que considera necesarias, y la única manera de medir la educación sería con el examen de especialidad, el ENAR, y ahí encontramos varias cosas un poco tristes. Yo creo que va a ser una información muy importante lo que nos va a dar. La medicina científica y los fake news. Estamos inmersos actualmente acerca de las fake news y los antivacunas y la medicina científica a medias o a modo. En fin, de eso nos va a aclarar muchísimas cosas un excelente médico y líder de opinión, el doctor Miguel Ángel Villasís Kiber. Y cerrando, nos va a hacer favor de participar el doctor Fernando Leal Martínez. El doctor Fernando Leal Martínez tiene un amplísimo currículum con maestrías y doctorados, y nos va a hablar de un tema que actualmente tenemos que tener conocimiento y dominar, porque hace 30 años pues ni siquiera se conocían estos tópicos acerca de los micro y macronutrientes, qué son y cómo actúan. En fin, un programa ambicioso, muy completo, con grandes médicos, líderes de opinión, con unos precios prácticamente regalados. Yo quisiera preguntar quién no puede pagar estos precios. Yo creo que la mayoría les invitamos a hacerlo de manera temprana. Vean ustedes, va a aumentar un poquito a partir del 16 de agosto, pero son precios bastante competitivos. Y bueno, ¿cuáles son los pendientes en la actualidad? Aunque hemos hecho el trámite del puntaje curricular desde hace un mes, hemos tenido algunos problemas ahí por reconocimiento de nuestra asociación civil,
y que necesitamos de un aval, en este caso la Academia Mexicana de Pediatría. Vamos a tener ese puntaje y están pendientes de 2 a 4 talleres que estamos ahorita en la cuestión logística de integrarlos. Parece ser que la semana que entra ya tendremos casi listo el taller de dermatología de primer contacto. Imagínense quién no ve problemas de la piel, o sea, todo mundo vemos problemas de la piel. Y además son padecimientos generalmente en la porcentaje por arriba del 90%, pues de atención primaria. Les hacemos una invitación también para los que gusten unirse a la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Lo pueden hacer a través de nuestra página de internet. Los invitamos a participar en el chat. Lo único que tienen que hacer es mandar un WhatsApp a mi número y los agregamos diciendo su nombre completo, su especialidad, dónde vive y dónde trabaja. Y esperamos en octubre a diciembre terminar y presentar el anuario. A partir de este año vamos a tener un anuario de socios. Este será el anuario 2022 de quiénes están, quiénes son, etcétera. Los datos que nos quieran compartir, vamos a tener ese anuario de manera digital. Estos son mis datos de contacto. Son bienvenidas todas las sugerencias y comentarios y yo les agradezco mucho el favor de su atención. Muchas gracias. Y bueno, quiero saludar a algunos de los profesores que están aquí, el maestro académico doctor Arturo Loredo, muchas gracias. Está también Nelson Faría desde Maracaibo, Venezuela. Está el doctor Carlos Benítez desde Chihuahua. Está Fabiola Aguilar desde Copelchen, Campeche. El doctor David Camarena desde Jalisco. En fin, pues no sé si alguien quiera el uso de la palabra, pues ahora es el momento. Maestro, ¿quiere usted agregar algo? Sí, adelante. Pues a mí me parece que ha sido un esfuerzo sensacional de llamar la atención toda esta actividad que están desarrollando. Cuando a mí me tocó ser presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, allá por 2002, 2003, a la hora de tomar posesión en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina, presenté un programa que abarcaba los 2 años de actividad. En eso incluía 2 conferencias, 2 congresos internacionales. Uno fue hacia la pediatría genómica y otro fue sobre maltrato infantil. Pero cada 3 meses hacíamos un simposio sobre algún tema, por ejemplo, adicciones, en fin, ya no me acuerdo, pero yo le llamé reuniones de primavera, verano, otoño e invierno. Así, y los hacíamos en un hotel para no tener la lata de los hospitales y todo eso. Y tuvimos una asistencia de veras para aquel entonces de llamar la atención. En el Congreso hacia la Pediatría Genómica, el doctor Soberón me dijo, oiga, doctor, ¿cómo lo hizo usted para conseguir dinero para este congreso? Porque además lo hicimos en Oaxaca con 3 modalidades. En la mañana la ciencia, en la tarde la cultura y en la noche el reventón. O sea que de veras que gozamos todo lo que hicimos y fueron sensacionales. Y encima, como lo están haciendo, lo que se está haciendo ahorita, entonces me parece sensacional porque debemos de reactualizar todo nuestro quehacer pediátrico y esta es una forma para que en las diferentes entidades federativas de nuestro país vean que se está haciendo una cosa muy interesante. Obviamente yo después tendré que preguntarles a ustedes cómo le hacen para hacer tanta difusión. Se requiere mucho tiempo, mucha dedicación
porque mi sueño dorado es desarrollar estrategias de educación hacia el noroeste, bueno, en principio hacia el noroeste, pero después a todo el país sobre el maltrato infantil. Ya no qué es eso, sino cómo podemos desarrollar estrategias para prevenir el maltrato infantil. Porque de veras que es una situación que ocurre tan grave y tan frecuentemente que, bueno, yo no sé, que el que no le interese el tópico está viendo otra cosa. Y los primeros 5 años del niño son fundamentales, porque si él sufre 4 o más de los eventos adversos en la infancia que describió Felitti en un principio, él va a desarrollar en la vida de adolescente o en la vida adulta 3 problemas: depresión, adicciones y tendencia suicida. Y entonces nosotros nos dedicamos a atender los problemas cuando debería de ser prevención de esos problemas. Entonces, Maestro, pues bueno, esto se está grabando, así es de que le vamos a tomar la palabra y como se está grabando no nos vamos a poder echar para atrás. ¿Qué le parece que haga usted un taller en horas, que haga el programa ¿para con cuándo? su... No, pues hágalo cuando lo tenga, pues hacemos una programación para echarlo a andar. Bueno, vamos a ver. Ok. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, maestro. No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra. No sé, tú, Fabiola, o Carlos Benítez, o... quiero mencionar también, no lo mencioné, al doctor Miguel Ángel Santos de San Luis Potosí. Bienvenido, muchas gracias por su presencia. Bueno, pues si no quieren tomar la palabra, pues yo les quiero agradecer el favor de su atención. Creo que hay mucho por hacer. Quiero decirles que esto que hemos logrado de más de 450 videos en 2 años, rompe todos los récords habidos y por haber. Dudo mucho que alguien nos pueda superar y es todo gracias al esfuerzo, al ímpetu, a la calidad, los dones, la inteligencia, las capacidades de los médicos unidos por México. Muchas gracias para todos mis colegas, mis amigos, mi agradecimiento por siempre. Y muchas gracias a todos los que me hicieron el favor de integrarse hoy. Y con esto, pues les deseo una excelente noche. Este video, como de costumbre, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ya hicimos un compromiso, maestro. Y bueno, a ver cómo lo vamos a cumplir. Que tengan todos muy buena noche. Puedo Gracias. aprovechar el momento para felicitar a Guillermo, ¿qué? Del de Guadalajara, A Guillermo Janowski. Janowski, porque ingresó a la Academia Nacional de Medicina. Ese es un logro que Jorge Field de Ensenada también tiene. Un servidor pertenece también a la Academia Nacional de Medicina. Y qué bueno que los pediatras se están involucrando en estas organizaciones tan importantes. Muchas gracias. Pues que así sea, nuestro reconocimiento y admiración. Pues muy buenas noches a todos y estaremos pendientes para el próximo martes. Tenemos una videoconferencia excelentísima, ojalá no se la pierdan. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.